Voy a hablarle de la sociedad colonial venezolana, una sociedad nueva en tierra americana, compuesta por los descendientes de los conquistadores y los migrantes. Tenga en cuenta que ya después del tercer viaje continuaron llegando barcos desde la península, una, dos veces al año. Se creó una flota a menudo compuesta de 30, 40 barcos trayendo al nuevo mundo, como lo llamaron, emigrantes, campesinos, artesanos, gente que se escapaba, judíos escondidos, nuevos cristianos, hasta moros, trayendo animales, trayendo plantas. En verdad, la conquista no fue solo armada y religiosa, fue también un intento de conquistar la naturaleza. Y eso porque los nuevos llegados, los colonos, intentaron traer su estilo de vida al mundo americano, por lo cual trajeron sus plantas, su manera de comer, sus reglas del juego, sus relaciones sociales, sus diferencias. En ese sentido, la sociedad que se gesta en el siglo XVI, en el territorio que será Venezuela, es una sociedad en construcción. Va a durar casi 3 siglos para estar suficientemente homogénea. Quiere decir, en el siglo XVIII ya tenemos una sociedad relativamente homogénea en tierra venezolana. Y el otro elemento importante fue una sociedad dividida en grupos sociales diferentes, fue una sociedad fundamentalmente, profundamente desigual. Desde el comienzo, evidentemente, los colonos, como dije, intentaron implantar su manera de ser, su alimentación. Vamos a tomar el ejemplo de la alimentación. En verdad, no tenía cómo traer tanta comida, así que tuvieron que aprovechar de lo que encontraron. Pero no conocían las plantas comestibles, miraban estos animales raros, a veces decían, hay cochinos, hay aves, pero eran diferentes. Así que tuvieron que echar mano del saber de los indígenas que estaban conquistando, para resolver su problema alimentario. En ese sentido, por ejemplo, el caso de la yuca y del casabe es muy importante porque el casabe fue asociado muy tempranamente a los bizcochos, al pan de los marinos, de manera que los barcos que llegaban hasta aquí comían lo que se habían traído. Y al regreso cargaban casabe, fruta, carne salada de animales locales para comer en los 2 meses del regreso. Supieron aprovechar muy bien lo que encontraron. Del lado indígena aprovecharon menos, podríamos decir. Aparte tal vez algunos productos como la caña de azúcar, por ejemplo, o algunos animales, a menudo para criarlo y venderlo a los españoles, como las gallinas que no consumían. Así que desde el comienzo hay un choque de varias culturas. Hay algunas culturas españolas, un poco diferentes entre ellos, que se ponen frente a una serie de culturas y sociedades locales, a menudo con lenguas diferentes que no se entendían entre ellos. De ahí que no hubo una fácil comunicación. Y además estaban en guerra, porque los españoles querían conquistar, por lo cual no es que hay mucho que discutir cuando el otro quiere conquistarte. Y después estaban los misioneros que intentaban imponer su cultura. Aclaramos inmediatamente este hecho porque va a determinar lo que voy a decir. Los pueblos indígenas nunca fueron completamente evangelizados. La evangelización no funcionó, como ya le dije, y por ende fueron más los españoles, más adelante los que se llamaron criollos, que aprovecharon del saber indígena e en parte lo incorporaron a su cultura, a su manera de ser, mientras que los indígenas
se quedaron un poco por su cuenta, ¿sí? Y esto los salvó de alguna manera. Claro, la conquista, hay que decirlo, la conquista duró los 3 siglos de la colonización, los 3 siglos de la época colonial, porque nunca los españoles consiguieron conquistar gran parte del Orinoco, por ejemplo. Nunca salieron del otro lado del Orinoco. Así que los indígenas de alguna manera poco participan, se non rebelándose, a la conformación de la sociedad colonial. Hay este mito que a la base de la sociedad colonial venezolana, de la sociedad venezolana actual, hay 3 fuentes, 3 raíces, que es los indígenas, los esclavos africanos y los blancos que vinieron de ahí. Claro, de alguna manera en términos biológicos es lo que pasó, pero en términos cultural no pasó eso. El mestizaje fue biológico, no fue cultural. Y los indígenas, en gran parte, los que no fueron conquistados, mantuvieron su lengua, su cultura, con pocos aprovechamientos del mundo occidental. También robaron algunas ideas, tipo cómo usar los fusiles, los arcabuces. También compraban o intercambiaban olla de metal, machetes, por ejemplo, no conocían mucho el hierro, pero más allá de esto no hay grandes apropiaciones de la cultura española, europea y después criolla. Así que cuando hablamos de la sociedad colonial estamos hablando fundamentalmente de una sociedad de origen europea y después con fuerte presencia de los esclavos traídos desde África. Claro, había indígenas también en ámbito urbano. Por ejemplo, en Cumaná había indígenas que trabajaban en las casas como cocineras o como criadas. Se llamaban guarichas. Lo mismo un poco en Caracas, en Maracaibo, pero la presencia es relativamente menor. Mayor fue la de los esclavos y las esclavas en las casas de los mantuanos, por ejemplo, de los que se podía permitir. Así que el mundo hispano se volcó sobre el mundo americano intentando reproducir sus reglas, su manera de ser, y también sus divisiones en clases. Mejor, en estamentos. Quiere decir, grupos aunados por algunas características y por su posición en la escala social. Los esclavos, ya lo hemos dicho, eran esclavos, literalmente, quiere decir, eran la base del sistema social local. Después había un amplio estrato de mestizos que localmente terminaron llamándose pardos, algunos pobres, pero algunos también con profesiones que comenzaron a adquirir un mínimo de poder, tanto que en algún momento en el siglo XVIII se va a hablar de pardocracia, que es de hay pardos por doquier, son la mayor parte de la población, particularmente en ámbito urbano, particularmente en Caracas, por ejemplo. Y después están los españoles. Mejor, están los criollos en formación, en el siglo XVIII ya son criollos, y estos criollos se dividen, son los blancos fundamentalmente. Pero no todos los blancos estaban bien. Hay blancos pobres, por ejemplo canarios, lo llamaban blanco de orilla. Hay blancos comerciantes, tenderos, panaderos, cocineros. Y hay los blancos con dinero, con tierra, con cultivación de cacao, con ingenio de azúcar. Los que en Caracas se llamaron los mantuanos. Hablo, la referencia al cacao es importante porque fue una sociedad fundamentalmente agroexportadora, pero con pocos rubros de exportación. Claro, se exportaban mulas, por ejemplo, cueros, se exportaba casabe, por ejemplo, para los barcos, se exportaba una serie de rubros, pero fundamentalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, lo que más se exporta es cacao. Es el cacao el primer producto de valor que llega a Europa. El cacao, y de ahí el chocolate, conquistó Europa. Porque hay que recordar que el cacao era consumido amargo, particularmente en Centroamérica. En Venezuela se encontraron cacaoteros semisalvajes por doquier. Pero lo que hace que
que el cacao se vuelva un producto tan codiciado en Europa es su, para decirlo de alguna manera, su matrimonio con el azúcar. Y ahí nace el chocolate. Así que si, los dueños de tierra, verdaderos latifundios, tenían en gran parte cultivos de cacao, pero también de maíz. El maíz originario americano era el otro rublo junto a la yuca que servía como base para la alimentación de los indígenas primero y después de los criollos, particularmente los de estamentos más bajos. ¿Por qué? Mientras que en el ámbito urbano, sobre todo, los pobres, los que no tenían mucho dinero, comían casabe y arepas, los mantuanos intentaron reproducir su dieta española comiendo pan blanco. Se produjo mucha harina también en Venezuela. El grano dio bien, primero en los valles alrededor de Caracas, después en el Piedemonte andino, en los Andes. Sin embargo, la harina venezolana era considerada inferior en relación a la harina importada. Así que todos los 3 siglos, particularmente el siglo XVIII, las importaciones fueron siempre en preponderancia de harina de trigo, para los panaderos de las urbes, para las casas privadas que tenían sus esclavos que hacían pan. Y junto con la harina llegaba vino, aceite de oliva, encurtidos, etc. Así que en esta sociedad hay estamentos diferentes que pelean entre ellos a menudo, pero también que se integran entre ellos. Decía al comienzo una sociedad desigual. Atención, no es una sociedad libre, es una sociedad fuertemente religiosa y controlada por la Inquisición, por ejemplo, que perseguía a los adúlteros, que perseguía a los homosexuales, que perseguía los que no eran cristianos, que perseguía a quien se comportaba de manera no canónica, que es el no conforme al modelo de normalidad que la Iglesia imponía. Iglesia por doquier. Había, claro, estaban los misioneros, que era un poco autónomo con los indígenas, pero por el resto lo que crece una iglesia diocesana, muy dura, muy reaccionaria, casi fuera del debate que en ese momento se estaba dando también en Europa. En verdad, la iglesia intentó prohibir los libros, prohibir cierto tipo de representación pictórica, controlar la vida de la gente. En verdad, lo que llamamos la ilustración llega a Venezuela, un poco tardía, tal vez a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Es precisamente la ilustración que fomenta también las ideas de independencia. Pensamos a la circulación clandestina del libro de Jacques Rousseau, El contrato social, lectura de Bolívar, de Sucre, de Miranda particularmente. Hablé antes de la urbe. En verdad, la sociedad criolla, por ejemplo, del siglo XVIII, es fundamentalmente una sociedad urbana. Las primeras ciudades que fueron fundadas fueron Cubagua, en Cubagua, al comienzo de la conquista. Después tenemos a Coro con los Vélceres. Los Vélceres eran unos mercaderes alemanes que en el siglo XVI por más de 20 años estuvieron en el occidente de Venezuela, porque el rey de España le había dado la concesión de explotar ese territorio. No le funcionó, buscaron el dorado, fracasaron, se fueron. Poco influyeron sobre la sociedad local. Así que el ámbito urbano es un ámbito de origen español. La forma de la ciudad, el cuadrado del centro de Caracas es un clásico modelo español de ciudad española. Y las ciudades fueron fundamentalmente costeras al comienzo, aunque ya en la segunda mitad del siglo XVI se funda el Tocuyo, después viene la ciudad andina, Barquisimeto, quiere decir, son
ciudades de la costa, las más florecientes, pero también del interior. En estas ciudades el poder político lo tiene el representante del rey, el gobernador. En 1777 se da un gran cambio administrativo porque antes había las provincias. La organización política era en provincia, por lo cual la provincia de Venezuela, la provincia de Nueva Andalucía en el oriente, etc. En 1777 estas provincias son unificadas y se crea la Capitanía General de Venezuela. De alguna manera, la fecha verdadera de nacimiento de Venezuela como unidad, de origen española, pero ya criolla, ojo, es esta fecha de 1777 que finalmente tiene un jefe único, un capitán general, que era también gobernador de Caracas y que era la capital. Muy bien. Había un control sobre la población urbana a través de los alguaciles, había huestes militares también, hubo batallón de pardo, pero fundamentalmente mandaban los blancos o los militares blancos. Estaba la iglesia como instituciones y están los tribunales también, ¿no? Y precisamente en esa misma época de la Capitanía General se crea también la Real Audiencia, ya que antes la provincia de Venezuela dependía de la Real Audiencia de Santo Domingo. Así que esta es la sociedad, una sociedad multiforme, en gran parte mestiza, los pardos, que se funda sobre el trabajo de los esclavos, ¿ok? Y una sociedad con un grupo dominante que pretende todavía ser español, que pretende ser blanco. De hecho, las chicas de la familia donde había algún colorcito marroncito intentaban casar sus hijas con blancos, aunque no tuviera dinero para blanquear la raza. Es un intento desesperado, una lucha por la identidad. Los mantuanos intentan ser españoles, blancos, y esto después lo tendremos su consecuencia también en el ámbito republicano. Los pardos intentan tener un puesto al sol, un lugar, una identidad propia que no consiguen. Esto va a ser también un gran proceso formativo a lo largo del siglo XIX. Y los esclavos. Los esclavos se mantienen esclavos, aunque a comienzo de la guerra de independencia hay una promesa de liberación, hay que esperar los monagas a mitad del siglo XIX para que sean libertados, es decir, continuar siendo esclavos también en la República. Y está finalmente los indígenas que están viviendo en su mundo aislado, semi-aislado. Los misioneros desaparecen con la guerra de independencia y que son los únicos que al final entran en la república independentista manteniendo su tradición prehispánica. Claro, modificado porque no son pueblos congelados en el tiempo, pero manteniendo su lengua y su cultura. Y al final, en el siglo XXI, es de ellos que tendremos que aprender nuevamente a estar bien en esta tierra.